Hermanos, Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. El día de hoy se celebra el Día de las Madres, ¿no? Y como ya he expresado, ya casi nada hay que decir sobre una madre, ya casi nada. Y voy a reducir sobre ellas, que son una de las dos piedras angulares para una familia. Y si no, es reconocido por casi todas las civilizaciones durante toda la historia de la humanidad. Pero en la óptica divina, escúcheme por favor y no se me moleste si usted es mamita, ¿ya? Todo lo suyo, ¿ya? Por muy bueno que sea, no alcanza para bendecir en su máxima expresión ni a su familia ni a la humanidad. Pues las escrituras señalan puntualmente lo siguiente: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y esto está registrado en Salmo 127, versículo primero, en su primera parte. Declaramos nuestra intención, no solo con toda dama, incluimos a los varones que lideran esa unión conyugal. Aquí hacemos un esfuerzo detrás del siguiente propósito educativo: que sin importar el sexo, todos debemos mejorar en nuestro hablar y accionar para marcar a los demás en la ruta magnífica del Evangelio. Continuamos con la serie Mujeres de la Biblia y estamos entrando a la segunda entrega denominada Las sabias y perfectas palabras de una madre. Específicamente estamos tratando sobre expresiones de nuestra hermana en la fe, María, que están registradas en el Nuevo Testamento. Solo vamos a apreciar 4 diálogos, de los cuales 2 ya lo hemos tratado en la entrega pasada. Y hoy día vamos a hacer solamente un breve recordar de esos 2 ya enseñados y vamos a tratar los 2 que faltan. Pero antes de eso, por favor, permítame dirigirlos en una oración congregacional. Inclinen su rostro, por favor. Bendito Padre Celestial, mis hermanos hoy reunidos y su expositor, todos sabemos con suma claridad que no existe hombre digno de predicar ni enseñar el Evangelio. Señor, pero permita que mediante el trabajo que he preparado para su gloria y su honra, Señor, la educación que deriva se aquilate en nuestros corazones, Señor, y que recordemos o aprendamos, Señor, todo lo que nos puede enseñar una mujer pía a toda la congregación. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a recordar los 2 puntos pasados. El primero fue palabras que hablan del proceso para aprender a suspirar por el Creador. Palabras que hablan del proceso para aprender a suspirar por el Creador. Y esto lo habíamos tratado en base a Lucas capítulo 1, versículo 38, ¿no? Que dijo María así: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En la cual apreciamos la cosmovisión que a ella le era propia, cuando se autodenomina sierva del Altísimo, sierva del Altísimo. Y surgió el interrogante que ya le he explicado, pero la voy a volver a hacer recordar. ¿Qué implica una esclava voluntaria de Dios? Usando la riqueza idiomática del vocablo doble, ¿ya? Y de la riqueza idiomática de la familia hacia atrás, permítanme explicarlo. Doble es un neutro que desciende de doulos, ¿ya? Esclavo. Y hacia atrás apreciamos la raíz idiomática, el verbo primitivo deo, que define un atar. Y en varias aplicaciones, en castellano podríamos definir las siguientes acciones: atar, encadenar, ligar, prender, preso, sujetar. Si desarrollamos más el tema, podemos, por ejemplo, recordar que las escrituras nos enseñan que el vínculo perfecto es el amor. Colosenses capítulo 3, versículo 14.
La lógica indica que siendo el Altísimo un Dios de amor, es válido razonar que Él nos intenta atar con amor. En estas reflexiones observé características de una persona enamorada cuando definimos doble en relación con sus raíces idiomáticas o digamos sus antecedentes. Podríamos decir con mucha autoridad que María y todo esclavo voluntario de Dios se ata a los planes divinos, se encadena a su forma de pensar, se prende del corazón del amo celestial, se vuelve voluntariamente preso de sus designios, se sujeta voluntariamente y hasta suspira por cumplir la voluntad de Dios y con fervor, o sea, con pasión, intentará cumplir los deseos del amado divino. Y dijimos que en la primera parte de esta serie corta, que desde los albores de Israel como nación, el Altísimo los dotó de una política educativa que impulsaba a sus educadores naturales, de hecho de los infantes y jóvenes menores, a los padres, para que ellos estimulen su imaginación, su curiosidad por apreciar el porte divino, la prestancia de Dios, sus perfectos atributos y virtudes, las acciones de Yahvé, para que de ahí, cautivados por Él, voluntariamente, cuando su capacidad cognitiva sea superior, voluntariamente se acerquen e intimen más y más con el Señor. Esta cosmovisión está descrita en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 5 al 6. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Primero, estas palabras están indicando para que los padres inicien un idilio con Él. Y lo segundo, que les pedía que esos padres tengan un sano esfuerzo para que sus hijos también se enamoren de ese amo y ese Señor. Y esto está en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 7 al 9. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso ya se enseñó. Ahora recordamos el segundo dicho de María, que no es cronológico ya, sino que es el segundo dicho que hemos tratado. Segundo fue palabras que hablan de depositar nuestra confianza en Jesús. Y aquí nos basamos en Juan capítulo 2, versículo 5, que dice: haced todo lo que os dijere. Como la única orden que salió de los labios de María, que está registrado en las Escrituras, dado a que estaban sirviendo en un matrimonio judío en Caná, que tuvo como consecuencia el milagro de convertir el agua en vino. Y versamos que estas palabras sabias y perfectas describen la acción humana que ocasiona milagros con el apoyo divino, pues en todo nivel de comportamiento, cuando un ser humano hace puntualmente lo que dice Dios mediante las Escrituras, apreciamos vidas cambiadas para bien. Cuando hacemos puntualmente lo que dice Él que hagamos mediante las Escrituras, apreciamos que en nuestra moral se vuelve activa, se eleva y le da paz y sosiego a nuestro ser. Cuando hacemos puntualmente lo que el Altísimo dice que hagamos mediante las Escrituras, apreciamos que crece nuestra fe y mejoramos en nuestro impulso para hacer que otros tengan fe. De ahí se desprende que predicamos el evangelio de vida, pero también el evangelio de la edificación, para que los demás, los que nos rodean, ¿ya? Empezando por aquellos que educamos, aquellos que queremos que mejoren,
asimilen a plenitud lo escrito en Juan capítulo 14, versículo 6, que dice así: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y al final de ambos puntos tratados, ratificamos nuestro propósito educativo como congregación, ¿ya?, que debe ser propia a cualquier congregación de Cristo adscrita a la sana doctrina. Lo voy a decir con las siguientes palabras: luchar mansamente para educar siervos y siervas y predicarles el evangelio del Señor Jesucristo, que no solamente salva almas, sino que dignifica el camino del ser humano en este mundo. Ahora entremos a los otros dos diálogos que aún no hemos tratado. El tercero es palabras que hablan de su contentamiento en lo que Dios está haciendo. Palabras que hablan del contentamiento de María en lo que Dios está haciendo. Para lo cual vayamos a Lucas, capítulo 1. El Evangelio según nuestro hermano Lucas. Lucas, capítulo 1. ¿Ya tenemos? Capítulo del 46 al 55. Lucas, capítulo 1, versículo desde el 46. Dice la palabra del Señor: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, a su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Por favor, escuchen. Este es el segundo registro escritural de sus palabras, ¿ya? Y usted sabe lo mismo que sabe mi persona, no por ciencia, sino por experiencia. Explico. Ningún ser humano en toda la historia de la humanidad la ha tenido fácil ni la va a tener fácil, pues a mérito del pecado original hay una ley situacional que sí o sí se cumple en todo ser humano, sea creyente o no lo sea, que es magistralmente relatado por el patriarca Job. Se la voy a leer en la versión Dios habla hoy, ¿ya? Es el hombre el que causa la desdicha, así como del fuego salen volando las chispas. De hecho, Elifaz creía que lo que le pasaba a Job era producto de su pecado, pero por el registro escritural sabemos que no fue así. Pero lo que sí es cierto, que desde los primeros padres, cuando ellos cometen el pecado original, lo idílico que hasta aquel entonces ocurría en el Edén se acabó, y el demonio pasó a administrar un sistema pecaminoso que hace sufrir a la humanidad. Y a la corta o a la larga, ningún ser humano, incluidos los creyentes, escapan a esta realidad doliente, y esto continúa para rato. Esta situación también se dio en la sociedad en que vivió María. Ella lo sufrió, así como todo el pueblo judío, ¿ya? Por ejemplo, ellos yacían bajo el poder político romano, y fuera de todo lo loable que Roma le aportó a la antigüedad, por ejemplo, la paz romana, sabemos que el poder suele corromper, y había abusos mil contra el pueblo judío, y la historia, ¿ya?, bíblica, dense cuenta, lo acaban de escuchar, no registra ni una palabra de queja de su boca. Ella habla de las proezas que Dios ha hecho, y la situación no está muy bonita, campante para el pueblo judío, pero ella recuerda las proezas de Dios. Asimismo,
Recuerden, ella sabía el serio peligro que conllevaba su embarazo, pues ante una sola pregunta, recuerden que es una mujer pía que no puede mentir. Por ejemplo, si alguien decía, María, ¿quién es el padre de ese niño? O sea, el entorno situacional no fue para nada favorable. Sin embargo, ya cuando Dios le habla, ella dice que se regocija en el plan de Dios. Y las palabras que estamos leyendo, ya, estas palabras implican, hermanos míos, que ella se regocijaba en el plan de Dios sin aminalarse, o sea, sin achicarse ante las circunstancias adversas que está viviendo. Versículos 47 y 50 dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, ¿ya? Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Miren, lo que leemos en nuestra Reina Valera 1960 se regocija, es el vocablo de rego koiné agaliao, que define a alguien que figurativamente está saltando de un pie, sinónimo de gozo y de alegría. Pero estamos viendo que hay un entorno de abuso contra su pueblo, que no cambió. Estamos viendo que hay un riesgo a su prestigio como dama pía. Y estamos viendo que hay peligro sobre su integridad física que no ha cambiado. O sea, esa bendición que ella dice que va a ser reconocido como bienaventurada, o sea, dicho de otra forma, que la íbamos a reconocer como una mujer feliz, dichosa, realizada, escúcheme, porque esto es muy importante, ¿ya? No implica, ni implicará que es una vida cómoda para nada. Ahora, ya hemos tratado este término en otras oportunidades a profundidad. Y quiero recordarles, ya, que esta condición en sí, o sea, ser bienaventurada, no está en relación directa con lo que se recibe, ni con lo que se deja de recibir, sino en andar reverentemente en los planes de Dios. Salmos, capítulo 128, versículo 1. Sin perder Lucas, por favor. Salmos, capítulo 128. 128, versículo 1. Dice así. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. O sea, dense cuenta, ¿ya? La condición de ser bienaventurado. ¿Sí? Miren, la condición de ser bienaventurado, ¿ya? Es porque le temen a Jehová. O sea, que tienen un respeto reverente y es porque andan en sus caminos. No es porque todo les salga bien color de rosa, ¿ya? Ahora, recordemos justamente el camino que eligió María. Fue tan peligroso que incluso un gobernante, Herodes el Grande, decidió matar a su pequeño hijo y para ello desencadenó lo que la historia le llama la masacre de infantes en Belén. Y esto está en Mateo capítulo 2, versículo 16-18. Ella andó por este difícil y peligroso sendero. ¿Por qué? Porque ponía por delante los planes de Dios y se enfocaba en la gloria de Dios antes de lo que a ella le convenía. ¿Ya? Lucas capítulo 6, versículo 22. Lucas capítulo 6, versículo 22. Dice, bienaventurados, o sea, felices, dichosos, realizados, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y vitupieren y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Ya?
O sea, mire, quiero que vean ustedes la relación, ¿ya? Ella sabe que va a ser nombrada como aventurada, dichosa, realizada por las generaciones futuras, pero no es porque ella está en un lecho de rosas, ¿ya? Entonces, eso es lo que tiene que calar en nuestro corazón, hermanos míos. La vida no es fácil. Y yo puedo sufrir mucho, pero eso no significa que no soy bienaventurado. Porque bienaventurado es seguir los planes de Dios. Bienaventurado es seguir los planes de Dios. Algo más, a ella le fue prometido que alumbraría un hijo, ¿no? Que como unigénito hijo de Dios, bendeciría a toda la humanidad, porque era el Mesías, ¿no? Pero aunque ella aún no lo veía nacer, y lógicamente, si no lo veía nacer, no veía lo que él haría, pero en líneas generales, ella clasifica en Juan capítulo 20, versículo 29, que dice: bienaventurados, feliz, realizar, dichoso, los que no vieron y creyeron. ¿Ya? O sea, por favor, quiero que comprendan, ¿ya? La mentalidad occidental de comprender la felicidad es un gran escollo para el Evangelio. Es un gran escollo para el Evangelio. Y esta mujer nos enseña que un hombre y una mujer puede ser feliz, dichoso, realizado, pese a que hay peligro que hablen mal de él o ella, pese a que hay peligro que lo maten, ¿ya? Y sabiendo que Dios le está entregando un plan sumamente difícil. Ella andó por este difícil y peligroso sendero porque ponía primero los planes de su amado y se enfocaba en la gloria de Dios. En la gloria de Dios. Por tanto, lo que escuchamos al principio de este punto no es un lamento lo que ella elevó, fue un cántico de gloria a quien estaba permitiendo que Roma domine y abuse contra su pueblo, a quien estaba permitiendo que ella tenga angustias en ese momento y que tendría en el futuro. ¿Ya? O sea, ella, pese a todos los azares dificultosos que le estaba tocando vivir, abrió su boca, repito, no para lamentarse por lo que había perdido su pueblo y por lo que le estaba ocurriendo, sino que ella abrió su boca para gloriar a Dios, confiar en Él. ¿Y saben cómo se llama esto? Contentamiento. Escúchenme, ¿ya? Si me despiden de mi trabajo, que la gloria sea para Dios. Si me dan un aumento en mi trabajo, que la gloria sea para Dios. Porque cada cosa que Él permite que nos suceda, hay parte de un plan glorioso para nosotros. Hay parte de un plan glorioso para nosotros. Ahora, de hecho, hermanos míos, el contentamiento tampoco es algo que surge de la noche a la mañana. Recordemos que esta dama fue alimentada con historias reales de David, de Gedeón y muchos más que le habían hecho suspirar y continuaba suspirando por Yahvé, el hacedor de la historia de Israel. Y hemos leído, ¿no? Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó del trono a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes. Y todo esto no es lo que está sucediendo en Israel, ¿eh? Es lo que ella sabe que Dios puede hacer y hizo en el pasado y lo puede hacer en cualquier momento. Pero como no le daban estas cosas, ella está diciendo que la gloria sea para ti. No se está quejando. María sabía ciencia cierta que servir a Adonai nunca fue una promesa de vivir en un mar de rosas ni flores de cristal. Esa es la historia constante de los héroes de la fe. Esa era su propia historia y por favor escúcheme, ¿ya? Esa es la historia de un creyente. A veces tenemos situaciones buenas, a veces situaciones malas.
y tenemos que acostumbrar a decir que la gloria sea para Dios. Y ella sabía con suma claridad el significado del pedido a Josué, eso de esfuérzate y sé valiente y cuida tu acción moral, porque le dice no te separes ni a la izquierda ni a la derecha, ¿no? Como paso previo para bendecir a los demás, porque se acuerdan lo que le dice, esfuérzate y sé valiente, se lo repite 3 veces si no me equivoco, y le dice no te apartes a la derecha ni a la izquierda, porque tú vas a repartir a ese pueblo. O sea, el preámbulo para bendecir es que yo me fuerte, que sea valiente y que guarde mi catadura moral. ¿Y saben qué? Eso solamente se logra cuando estamos en contentamiento. Cuando no estamos añorando algo que no se nos permite tener y sabemos que arrancarlo va a constituir que transgramos nuestra moral. Moraleja. Quien vive en contentamiento ve el sudor, ve su dolor, siente sus lágrimas y ve que no cumple sus sueños seculares, pero sabe que todo esto es abono no solamente para bendición eterna, sino suma para que los demás comprendan lo que significa andar correctamente en el Evangelio. Y esta es nuestra mejor contribución para que los demás también tengan contentamiento. Quien así se comporta es como que le diga así: Señor, tú me das, Señor, tú me quitas. Gracias en ambos casos, que la gloria y la honra sea para usted. Señor, y he notado una cuestión muy interesante. ¿Me des o me quitas? Cuando yo estoy contento, tengo una sosegada paz en mi alma. Y gracias, Señor, por cómo tú haces las cosas. Esto se llama contentamiento. Declaramos nuestra intención. Damitas que escuchan, varones que estén atentos a este mensaje. En esta iglesia estamos detrás de los propósitos de Dios para su vida y para la vida de sus seres queridos. Y luchamos mansamente para criar creyentes que vivan en contentamiento, levantando el estandarte del esfuerzo, de la valentía, del vivir en moral contra viento y marea, como nuestra mejor contribución para su familia, para la humanidad. Esto es evangelio. Parte de las buenas nuevas que desde este púlpito se da como cátedra. Lo que nos conduce al último diálogo escritural de nuestra hermana María, y es palabras que hablan de la preocupación natural de un progenitor. Escuchen las madres, los padres también, y escuchen los que son solteros. Palabras que hablan de la preocupación natural de un progenitor. Lucas capítulo 2, versículo 48. Lucas capítulo 2, versículo 48. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos, hermanos? Ya, dice: cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Esta es, hermanos míos, ya no lean, por favor. Esta es la tercera ocasión que se registra la palabra de María, la bienaventurada madre de Jesús de Nazaret. Miren, hace mucho tiempo, no recuerdo si dice esta iglesia, prediqué sobre este tema, ¿ya? Y le llamé la travesura del niño Jesús, pero solamente para graficar las acciones de un niño y el posible análisis que en algún momento hicieron sus padres, pero no más. El contexto hacia atrás que le corresponde a estas palabras es el siguiente. La familia de José y María, luego de asistir a la Pascua judía en Jerusalén, están regresando a su casa y en plena caravana, allá a un día de viaje, no ubican con nadie a Jesús. Están regresando con amigos, compañeros de caravana y con otros familiares.
Y esto está en Lucas capítulo 2, versículo del 44 al 45. Y al ver eso, regresan apurados a Jerusalén. A los 3 días de búsqueda, lo encuentran oyendo y preguntándole a los doctores de la ley. Versículo 46. Y ahí se da el diálogo que da vida a este punto. Volvamos a leer. Versículo 48. Dice: cuando le vieron y se sorprendieron, y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. María le expresa que su desaparición los condujo a José y a ella al siguiente sentimiento: angustia. En el griego koiné apreciamos el vocablo odunao, que define un acto de atormentarse a uno mismo. Diré, escúcheme ya, un dolor visceral que solamente es capaz de sentir un padre, una madre o un maestro que ame a sus niños cuando de repente pierde un infante en la calle o en algún lugar y no lo encuentra. ¿Alguno de ustedes, padres, alguno ha perdido a su hijo? Cuando lo pierdes, es un dolor. Y peor cuando no lo encuentras, te atormentas. ¿Ya? Ahora, ojo, es un miedo intenso, muy difícil de procesar por nuestra razón. Situación que nos lleva a un abatimiento mayúsculo, que nos hace pensar lo peor. Ojo que Jesús es un niño modelo que no daba lugar a queja. Y aunque sabemos, pues es lógico, cuando lo encuentran, tienen alivio. Los estudiosos, cuando aprecian las palabras que se le reconocen a María, ellos se dan cuenta por el estudio que hacen que tiene algo de enojo y fastidio, ¿ya? Y eso es básicamente comprobable si le hacemos un examen exegético al verso, ¿ya? Pero simplemente me he guiado por el comentario. Por ejemplo, nuestro hermano en la fe, MacArthur, un excelente estudioso del Nuevo Testamento, dice que la frase, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Es una frase confeccionada para hacer sentir culpable a Jesús. Explico, una especie de reproche, ¿ya? Como que usted le diga a la chiquita, ¿no? Hace algo malo y usted le diga, por culpa tuya no vamos a poder hacer la comida a la hora. O sea, es una especie de reproche. Y recordemos ya, ella sabía que Jesús era un niño cero problemas. No lo encuentra en un lugar difícil, ¿no? ¿Ya? Pero es humana y al fin y al cabo, en esos momentos, ella está sufriendo el borboteo de un cóctel de emociones. Pregunto, ¿es acaso tan diferente lo que ocurre en nosotros cuando nuestros hijos hacen algo que nos conduce a angustia? ¿No? ¿No nos ocurre eso? Y recordemos lo siguiente, ¿ya? La angustia es una sensación de ansiedad intensa y desagradable. Y esta angustia puede desencadenarse como ira si no aprendemos a manejarla, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de un padre o un maestro, fastidiarse con ese niño o con ese hijo y a consecuencia, aunque le dé buenas razones, lo calla y a consecuencia lo puede gritar y a consecuencia lo puede flagelar con palabras hirientes. Y ténganlo por seguro, María estaba en este mismo peligro de que eso le ocurra, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que todos nosotros somos seres humanos comunes y corrientes, y Santiago explica magistralmente que no existe ninguno de nosotros que sea libre de pasiones. Veamos, luego de que ella está fastidiada, cómo reacciona cuando Jesús le da sus razones, ¿ya? Para lo cual leamos Lucas capítulo 2, versículo 51. Dice, y descendió con ellos, desde el 50 dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló.
Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. De hecho, hermanos míos, tal como hemos leído, hay cosas que ella no comprende, ¿ya? Hay cosas que ella no comprende. Pero es una mujer muy crecida en la fe y ha aprendido a controlar sus emociones con elección de aquellas que puede más malograr que arreglar. O sea, aunque Santiago aún no escribía sobre la lengua como un utensilio que puede llevar al mal, ella sabía con claridad el poder de las palabras hirientes, que una lengua mal controlada es una esparcidora de maldad, que hace incendios, y esto puede ocurrir entre un padre y un hijo. Y cuando el hijo escuche esto del padre, por favor, escúchenme lo que son hijos, no los juzguen, porque son seres humanos comunes y corrientes. Y cuando ustedes hijos y cuando ustedes padres hagan esto, comprendan que han perdido una batalla, pero con esas palabras guíen a sus hijos, pídanles perdón, hijos, acepten el perdón, padres, pidan perdón y rehagan su relación. No podemos permitir que nuestras emociones o nuestra falta de razonamiento mediante las escrituras malogre el vínculo del amor. Esto lo aprendemos de esta dama. La verdad es que nada hay de fácil en el Evangelio, porque es un proceso constante de intimar con el Hacedor, es un proceso constante de asimilar la verdad bíblica para poderla aplicar. Y nada hay fácil en el Evangelio. No es fácil tener dominio propio. No es fácil no flagelar a los que amamos cuando nos angustiamos por lo que están haciendo. No es fácil. Ahora, ¿por qué lo sé? Porque yo soy un humano común y corriente y muchas veces me ha ocurrido esto. Pero escúchenme, padres, escúchenme. Suelo pedirle perdón a mis hijos. Suelo abrazarles y decirles me equivoqué. Y cuando lo hago eso, ellos me aman. No hay hijo que no ame a su padre. Y si ellos están creciendo en el Evangelio, ténganlo por seguro, se van a abrazar y una raíz de amargura va a desaparecer en su vida. No permitamos que el fastidio por lo que hacen nuestros hijos, que aunque esté mal, y haya creado que nosotros agredamos con nuestra boca, valore el vínculo del amor. No lo permitamos. Hijos, cuando tu padre te pida perdón, recuerda, esa madre o ese padre es un hombre común y corriente, sujeto a pasiones, y tu obligación para que puedas rescatar el mandamiento con promesa es aprender a perdonar, aprender a hermanarse. Todo esto aprendemos de esta mujer. Ahora, ella es más sabia, ¿ya? ¿Por qué? Porque ella aprendió a callar. María, hermanos míos, nos da una enseñanza magistral, porque ella no está sellada en el Espíritu Santo, pero ella tiene un temor reverente por Dios, comprende la relación que tiene con Jesús y se niega a resentir ese amor, se niega a hablar desde su dolor, desde su fastidio, desde su incomprensión. Gloria a Dios en las alturas y bendito el hombre o la mujer que acepta tener intimidad con Dios, aprende a enamorarse de Él y aprende a ser como dicen las Escrituras. Hermanos míos, podemos perder 1001 batallas, pero 1002 veces me levanto porque hago lo que Dios dice. Los que aprenden a levantarse y a hacer como Dios manda, están en la cátedra de María, la madre terrenal de Jesús, que sabe cuándo callar
y no continuar hablando desde su pesado fastidio. Pero si usted no llegó a esta cátedra, acuérdense, ¿qué dice la palabra del Señor? El que se humilla, Dios lo enaltece. Y cuando yo me humillo y pido perdón a mis hijos, hago que el vínculo de amor se fortalezca. Porque mis hijos se dan cuenta que yo soy un siervo de Dios. Y cuando mis hijos vienen y me piden perdón, sonrío. Quiero saltar en un solo pie, hermanos míos, porque me están demostrando que están asimilando el Evangelio. Declaramos nuestra intención, damitas que nos escuchan, varones que están atentos a este mensaje. En esta iglesia estamos detrás de los propósitos de Dios para su vida y la vida de sus hijos. Este es el Evangelio. Esta es la buena nueva que predicamos desde este púlpito. Y luchamos mansamente para criar creyentes que no solamente vivan en contentamiento, sino que aprendan y luchen por tener dominio propio, luchando contra su preocupación, contra su angustia, para que no flagelen a sus seres queridos, a sus seres amados. Repito, esto también es evangelio, parte de la buena nueva. Madre que me escuchas, esposo que me escuchas, levantemos el estandarte del esfuerzo, de la valentía, del vivir en la moralidad que Dios le agrada. Levantemos el estandarte del dominio propio, que es un camino difícil, porque repito, no hay camino fácil para el evangelio. Pero ¿saben qué? Para terminar, todo lo ponemos en Cristo, que nos fortalece. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Yo no sé qué parte de la exposición ha calado en su corazón. Pero si usted está dispuesto a hacer lo correcto y le duele, permítame que ore por usted. Pegárame una señal. ¿Alguien desee que ore por usted para que haga lo correcto e imitar a María? Levante su mano, por favor. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, usted ha visto las manos levantadas. Ayúdelos, Padre. Señor, yo hasta ahora no comprendo por qué dicen que las mujeres no nos pueden enseñar, mi Dios. Un hombre y una mujer pía que camina a sus pies, Señor, que ha tenido intimidad y mantiene la intimidad con usted, Señor, es una excelente maestra que tiene la cátedra suya, Señor. Gracias, papito lindo, por permitir que haya mujeres pías como María, que nos enseñan con su ejemplo, Señor, la forma correcta de no malograr el vínculo del amor. Gracias, Señor. Así le pedimos, así le suplicamos, Señor. Y, Señor, por aquellos que levantaron sus manos, ayúdelos, papito lindo, en las decisiones que están tomando. Y aquellos que no levantaron su mano, Señor, ayúdelos, Padre, para que no pierdan intimidad con usted, Señor, porque tarde o temprano van a ser pedidos para ser zarandeados. En el nombre del Señor Jesucristo oramos así. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga, hermano.